La palabra que se va a establecer en nuestras familias es primera de Juan de 4 al 15. Vamos a leerlo juntos. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo del Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y él permanece en amor. Permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a saludar a nuestra amada familia que está a nuestro lado, a los creyentes que están al lado. Que el amor sobreposa, de amor al amor. Hoy vienen muchas personas por primera vez y nosotros estamos divididos en diferentes departamentos. Y me gustaría que primero saludáramos, les damos la bienvenida a los del departamento número 1. Un aplauso para el departamento número 1. ¿Dónde están? Y ahí veo que los papás del departamento 1 estaban esperando que sus hijos se casaran. Se casaron durante este año y nuevamente están acá invitados. Y espero que no pierdan la esperanza porque no se ha terminado esto. Voy ¿dónde está el departamento número 2? Un aplauso al departamento número 2. Bienvenidos a todos. Y el departamento número 3. Aquí el departamento número 3, un aplauso. Y los más pequeños están en el departamento número 4. Y tenemos nuestro departamento internacional. Entonces la familia no puede venir, por eso están en alabanza. Espérense un momentico. Y ellos dijeron que nos querían bendecir hoy y por eso se reunieron de varios países. Tienen sus países, sus familias en varios países y nosotros somos esa familia espiritual y por eso los vamos a saludar con un aplauso. Y hoy vemos que hay personas que vinieron por primera vez el día de hoy. Alrededor de 70 personas vinieron hoy por primera vez a la iglesia. Y queremos que este amor de Dios sea establecido en su corazón en este día. Les vamos a saludar con un aplauso. Hay personas que vienen de lejos y probablemente están muy ocupadas. Pero por eso los bendecimos hoy, los saludamos hoy. Yo y nuestros jóvenes estuvimos orando muchísimo para preparar el culto del día de hoy. Y esperamos mucho este día, esperando a que el amor que hemos recibido de Dios fuera compartido en este día. Y yo espero que en este tiempo dejen de lado la posición que ustedes tienen en la iglesia, por ejemplo, ya sea que vengan como líderes o qué cargo tengan en la idea. También hay muchos pastores. Hay pastores que están acá, pero hoy no vino como pastor, sino como hijo como padre de su hijo. Y así. Vengan de una manera muy cómoda el día de hoy, aunque sean pastores. Vengan como padres el día de hoy y a través de este culto yo espero que ya reciban la llenura de la palabra de Dios. En nuestros jóvenes tenemos muchos jóvenes del extranjero. Tenemos a la pastora asistente Juliana. Y ella una vez la ve hablando por teléfono y no sabe con quién está hablando, y es con la mamá. Yo también amo a mi mamá, pero nosotros no somos muy buenos expresándonos. Y nosotros amamos más a la familia, pero la verdad, nuestros corazones son así, pero la verdad no lo hacemos bien.
Y queremos entregar nuestro corazón, expresamos nuestro corazón, pero nunca lloramos y buscamos incluso no mostrar cuáles son nuestros sentimientos al resto de la familia. Mientras yo preparaba esta palabra, estaba pensando muchísimo en las diferentes y ni siquiera invité a mis papás el día de hoy. Pero no sé si es que los jóvenes son como yo tengo que crecer más y tengo que comunicarme más con mis padres, tengo que contarles más el amor a mis papás. Ahorita estaba escuchando la primera alabanza y después estaba pensando, no puedes llorar, no puedes llorar. Y porque es que amamos a nuestra familia y a veces estamos orando por la familia y lloramos cuando oramos por la familia, pero porque es tan difícil expresarle estas cosas a nuestra familia. Pero aún así, cuando no lo podemos expresar bien, aún así buscamos, cada vez que pensamos en ellos, incluso las lágrimas surgen. ¿Por qué será? Y es porque los amamos, porque es familia. Solamente pensándolo ya es diferente. Hay un amor que tenemos hacia la familia que es diferente. Y cuando amamos a nuestra familia, deberíamos sentirnos felices cada vez que vemos a nuestra familia. Y si somos esta familia, ¿cómo sería de feliz nuestra vida? Y la pregunta es, ¿nosotros realmente queremos tener estas familias donde hay amor, donde estamos restaurados? A veces no queremos esto. A veces les pregunto si pudiéramos empezar de nuevo, si volver a empezar este tiempo como padres, si volver a empezar este tiempo como ese tiempo como hijo, como padre, podría volver a empezar. Y sí, ¿por qué? Porque el Señor empezó esta familia por medio del amor. Así es la familia inicialmente. El inicio de la familia es el amor. Y nosotros conocemos esto muy bien. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, a la imagen de Dios. Y después en el 31 dice que vio Dios que era bueno en gran manera. En la versión en inglés dice, it was very good. En todas las cosas dice, era bueno, good. Pero esa parte dice, very good, era muy bueno. En español también dice, bueno, en gran manera. Entonces, vemos que el inicio de la familia era que el Señor los ve pensando que son buenos. Y dicen que la familia va más largo que una nación y lleva más tiempo que la iglesia, porque la familia la estableció Dios directamente hace mucho tiempo, incluso antes que estableciera la iglesia. Dios mismo la estableció, empezó con las personas, de manera que la familia fue establecida con amor y debe transmitir este amor. Si nosotros vemos en Génesis 2:23 qué pasó con Adán cuando ve a su esposa, dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y después dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y después dice que estaban desnudos y su mujer, y no se avergonzaban, ni siquiera veían las cosas de la otra, las cosas como que juzgar de la otra persona, simplemente se sentían cómodos en todo punto de vista juntos. Y dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y esto la verdad ha cambiado muchísimo. Estos huesos se han separado, esta misma carne se ha separado, y hay familias que muestran una imagen que duele mucho. Si nosotros vemos hasta el año pasado, durante un año pasado, se divorciaron una cantidad enorme de familias. Un 88 Hoy les agradezco mucho por venir acá. Hay personas que se separaron, personas que ya llevan 88,000 familias se separaron, y de esas un 17% ya llevan más de 30 años casados. Por eso, verdad, les agradezco mucho que estén acá. Porque sé que no es fácil. Esta vida de matrimonio no es fácil. Entonces la pregunta es, ¿nuestros jóvenes estarán listos para este tiempo? ¿Nuestros adultos
prepararon mucho y aguantaron muchísimo para mantener ese matrimonio y aguantaron de todo para que no se dañara esta institución de la familia y a mí me preocupa a veces cuando veo a los jóvenes. Ahorita yo sé que hay muchos jóvenes y yo sé que a ustedes también les preocupa y a mí también me preocupa. Yo digo, porque tienen noviazgos sin, tan fuera del evangelio. Y cuando vemos el matrimonio también, la verdad, simplemente lo hacen como la gente del mundo. Incluso aunque crean en Jesús, lo hacen como la gente del mundo. Pero entonces para tener la familia, la que dice la palabra, desde el tiempo de salir con alguien del noviazgo, tiene que ser para Dios. Por eso es que ese culto de la familia, desde el noviazgo, se tiene que tener ese culto juntos. Por eso cuando se casan, esa ceremonia, hacerla de una manera, a manera de culto, es muy importante porque es un pacto que se hace delante de Dios. Es proclamar delante de Dios que vamos a cumplir esta misión juntos por el evangelio. Eso es casarse, pero ahora la gente se casa simplemente como ellos quieren, no hay nadie que los case, entre ellos lo hacen simplemente para que la sociedad vea. Ya simplemente lo hacen sin amigos, no hay ningún tipo de significado espiritual y la verdad ese no es el tipo de vida espiritual. Yo estoy seguro que muchos padres piensan, sí, es así. El matrimonio no es como un show. Y casarse es importante, pero el vivir juntos es importante. Pero ay, sí, no, si ambos se aman pueden vivir, es suficiente. Y claro, si se aman es suficiente. El amor de la familia es importante, el amor de esposos es importante, el amor de padres es importante. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Que ese amor humano tiene un límite. Es un amor muy lindo, pero tiene un límite. Y la Biblia dice esto claramente. Y yo no conozco muy bien las personas que están en el extranjero, pero de verdad, amen a la familia. Dice que los únicos padres que cargan cuando los hijos juegan golf y, y les toca cargar las maletas y las cosas, solo son los padres coreanos los que cargan las maletas de los hijos. O sea, en vacaciones del trabajo y vienen y tal vez no saben que hay alguien que los pueda ayudar. Y para los hijos de ellos es más difícil que el papá le tenga que cargar a uno la maleta. Y entonces no podemos enojarnos, tenemos que caminar. Y, ay, señor, y se termina ese tiempo. Pero a ese punto los padres coreanos, obviamente en todo el mundo puede que sea así, pero los padres de Corea, aunque yo no pueda comer, que mis hijos puedan comer. Y la verdad, yo siempre pensé, yo puedo amar a mis hijos como mis papás me aman. A ese punto los papás siempre dan su vida por nosotros. En otros países, después de ciertos años, cuando ya son mayores, los sacan de la casa, pero aquí en Corea obviamente no es así, sea como sea, que tengan 40 años y después se les tiene, los tienen en la casa y los apoyan y nosotros hemos recibido mucho amor, pero ¿y por qué? ¿Por qué si nuestros hijos han recibido tanto amor? Porque hay tantas heridas en la familia, si solamente se le ha dado amor en las casas. Porque tienen tantas heridas que no se les puede ni tocar. Los recibieron un amor de los padres que es imposible de entender, pero porque hay tantas heridas. Hace poquito estaba viendo un reporte. Estaba viendo un reporte de un programa y la verdad es que no les recomiendo verlo por mucho tiempo porque se les sube la sangre.
Y entonces hay historias muy tristes y el episodio que yo estaba viendo el título era Un infierno de familia. Infierno de familia y era muy triste. Y eran tres familias. Eran tres personas en una familia. Y la mamá quería algo que tenían que estar saludables. Y que tenía que comer esta comida, estos vegetales, y si no comían eso había un problema. Y la mamá el hijo tenía más de 20 años y revisaba cuando él iba al baño, revisaba todo. Y entonces el trauma de este niño y el papá también se veía muy chévere, muy inteligente, pero tenía heridas. Y vemos que al final del capítulo lloraba el uno, lloraba el otro. Y entonces ah, cuando yo era pequeño me acuerdo que tenía ah, cuando mi papá cuando mi papá me castigaba, yo creo que castigaba con una cosa y hoy no lo invité para poderles contar esto a ustedes. Y yo me acuerdo que él me llamaba, la forma en la que él me castigaba era que él me llamaba aparte y me decía, usted se equivocó por esto y por esto, y después tiene que ser castigado. Entonces siempre me hacía preguntas. Me puede simplemente golpear, pero me dice, ¿cuántas veces le golpeó? Usted hizo esto, esto, esto. ¿Cuántas veces le golpeó? Entonces él me preguntaba siempre, ¿cuántas veces lo golpeó? Entonces yo siempre decía 10 veces. Y me acuerdo que tenía esa vara con la que me pegaba. Y al comienzo esperaba, pero me dolía mucho y después decía, lo siento, pero siempre me pegaba las 10 veces. Y entonces me decía, como lloraba, me decía, límpiese la cara y vuelva. Y cuando volvía, me abrazaba y decía que me quería, que quiero comer. Y me llevaba a comer algo. Y esa era como la rutina de castigo. Y entonces ya después cuando me pegaba, yo me acuerdo cuando siempre era igual, y entonces cada vez que me pegaba, yo mientras me pegaban, yo pensaba, ay, que hay que comer hoy hay que comer algo después de esto. Y entonces, no, es una herida muy grande porque lo puedo contar con alegría, lo puedo contar riéndome. Pero hay personas que pueden contar eso, que cuando cuentan estas mismas historias puede que lo cuenten llorando y, y puede que sean heridas. O hay personas que incluso sientan que tengan heridas porque no los castigaron, como si no importaran. Pero entonces, y ahora se habla mucho de cómo tenemos que educar a los hijos, en qué edad, en qué momento debe recibir ciertas cosas. Y ustedes probablemente saben bien. Y tenemos que, o sea, ahí mientras estaba preparando este mensaje, estaba averiguando sobre este libro. Dice, yo soy una madre como que se equivoca. Y entonces dice, esto se hizo en Colorado, en Estados Unidos, en un momento en que una persona joven, un muchacho con una pistola disparó a varias personas. Pero y el niño que hizo esto es este muchacho y él incluso educaba a niños con retrasos mentales y los ayudaba y su estudio fue eso. Y entonces, y él trabajaba en eso, apoyando a esas personas y decían, pero ¿cómo es posible si esta persona creció en un ambiente tan lleno de amor? ¿Cómo pasó esto?
Y entonces eso pasó y ella, como que yo soy la mamá de una persona que se equivocó. Y este niño hizo eso, pero después se suicidó, después de disparar a las personas, murieron varias personas. Y entonces ella decía, pero no entendía. Y yo les preguntaba, ahora, ¿será por el ambiente? ¿Ustedes saben en qué ambiente estaba Eva cuando ellos pecaron? Estaban en el jardín del Edén. No se trata del ambiente. Por el pecado de Adán y Eva. Todo este pecado entró a todas las personas. En Efesios 2:3 dice que por el pecado de uno entró el pecado de todo el hombre. Y entonces todo este problema entró hay un problema que es el pecado. Y es una naturaleza que está en todo el mundo. No se trata del entorno, no se trata de otra cosa, no se importa cuánto nos esforzamos. No es porque las dificultades de las familias, no es porque nos estemos esforzando demasiado. Por eso yo quisiera que los padres no se sintieran culpables. No es porque no se esfuercen de más o porque no hagan las cosas bien que hayan problemas. Hay personas que hay personas que son, cuando fui a Estados Unidos me di cuenta que hay personas que sin mucho esfuerzo son muy buenos en los deportes, ya está en su ADN, o sea, simplemente correr lo hacen diferente, no correr o cualquier cosa que hacen, simplemente lo hacen diferente. Yo creo que tengo un amigo que se llamaba Justin Harrison, me acuerdo de su nombre todavía, y por más que yo me esfuerce, nunca voy a ser como Harrison. Por más que yo me esfuerce, por más que no, y él era muy bueno, aunque yo me cambie el nombre y cambie mi nombre a Justin Harrison, la esencia mía es completamente diferente. Nosotros nacimos como pecadores y sin yo darme cuenta, quiera o no quiera, empecé a amar el pecado. Empecé a tener una naturaleza que ama el pecado. Y sin darme cuenta estoy bajo lo que Satanás quiere. Y entonces, y es este pecado y se hace, si no me pasa a mí no me importa. Si no son cosas malas que me pasan a mí, entonces no importa. Desde que yo estoy bien no importa. Pero y entonces, cuando pasan problemas, después empezamos a ser como Adán, cuando sin aprender de nadie. Adán de una vez cuando surgió un problema culpó a la esposa. Y la palabra dice que nosotros somos completamente separados de Dios. ¿Y qué significa eso? Que no hay absolutamente nada que sirva. Cuando hay una casa que está dañada un poco, puede remodelarse, pero cuando ya está dañada por completo, simplemente hay que reconstruir. Y lo mismo pasa con un carro. Cuando tiene un accidente, hasta cierto punto se puede arreglar, pero si está muy, muy dañado, simplemente hay que desecharlo. Y esto es lo que pasa con nosotros cuando somos pecadores. No hay absolutamente nada que se pueda realmente usar. Yo me parezco, la gente que conoce a mi padre, saben que yo me parezco mucho a mi papá. Dicen que yo, si me ven de atrás, somos igualitos. Y a mí me pasó una vez que no reconocí una foto de mi papá. No reconocí si era mi papá o yo porque era una foto de espaldas. Dice que mi mamá dice que mi papá y yo nos quitamos la ropa y la dejamos en cualquier lado, no nos importa. Pero a veces sí, cuando abro y veo la ropa como la deja mi papá, me pregunto, ¿esta es mi ropa? Y yo, ¿cómo puedo no parecerme a la ropa, perdón, a la forma, a la apariencia de la espalda de mi papá? No es posible, me toca volver a nacer. Y cuando eso pasa con el pecado, nosotros no podemos cambiar esta naturaleza. Por eso en Juan 3:3 dice, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nazca de nuevo para ver el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros nacer de nuevo? Nicodemo en esa época no entendía eso y dice, ¿cómo así, Jesús? Tenemos que entrar en el vientre de la madre. Entonces por eso yo les doy a ustedes la respuesta. Está en el versículo 15 de hoy. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, hay un método para volver a nacer.
quien diga, quien crea que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y esta es la gracia absoluta de Dios. Porque Dios nos está dando esta palabra, es porque Dios nos ama. Vamos a ver el versículo 16. Y dice, y nosotros hemos conocido y querido el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. Yo les llevo 8 años y ya he visto a varios de nuestros jóvenes que se casan y que tienen enógenes. Y veo personas que cuando antes estaban solteros no les importaba sino ellos mismos, y después se casan y ya empiezan a vivir por sus hijos. Y entonces, de verdad, eso de ser padres es una cosa maravillosa. Esas personas que les encanta dormir se vuelven padres y dejan de dormir y lo hacen con felicidad, y también es difícil, pero a veces ya después los hijos crecen de más y ya no los escuchan, y entonces empiezan a decir cómo esto puede salir de mi cuerpo. Usted se parece a su papá. Sí, es difícil criar a alguien fuera de alguien que nació de mí. Sí, es difícil aceptar a esa persona. Imagínense otras personas, y también en otros países, incluso en Corea también, desde la cultura de la adopción funciona muy bien. Y yo creo que tenía un pastor, y este pastor hablaba del corazón de la adopción. Y entonces hay una pregunta, y me gustaría que pensaran, que mientras escucharan, pensaran que fueran sus hijos. Realmente, si ustedes están orando y les entra el pensamiento, tengo que adoptar. Dios me dio el corazón y tengo que adoptar. Entonces, para adoptar hay que pasar por muchas situaciones, y entonces ya llega el momento en el que tienen que encontrarse con la persona que van a adoptar. Ya no es como antes, que uno simplemente iba, hacía voluntariado y le gustaba el bebé. Ya en los lugares de adopción ya es el hijo que a uno le den, ya uno no puede escoger. Y entonces llegó el momento de conocer al hijo, y esta persona estaba sentada en la oficina. Entonces imaginen que son ustedes, y entonces ya vienen con un documento. Y empiezan a ver los documentos y empiezan a hacer, ay. Y entonces uno se va a preguntar, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? No, está bien. Ay, señor, pero dígame. Dice, no le puedo decir, pero la verdad es que este muchacho, el abuelo se suicidó y está en la cárcel, y también por drogas está en la cárcel. Y entonces este muchacho a veces hace cosas raras, a veces le pega a los gatos, a veces tiene actitudes sexuales extrañas. Pero pues, y no le dicen nada definitivo, pero le dicen, esto es más o menos lo que pasa. Y entonces la pregunta dice, si usted se llega a enterar de esto, ¿usted adoptaría a ese hijo? ¿Ustedes cómo harían? Sigamos, ustedes sí o sí les toca adoptarlo. ¿Ustedes con qué hijos van a ver a ese hijo cuando juegue con sus otros hijos? ¿Con qué actitud va a tratar a este niño? Usted, digamos, dejaría que este muchacho estuviera en la habitación con su niña, y yo leía esto, y yo estaba pensando mucho, y después decía, y después ese autor decía, ese hijo, ese es usted y soy yo. Y yo, leyendo eso, leí eso y cerré el libro y empecé a pensar, claro, yo era hijo de Satanás, hijo de ira. En mi corazón y mis pensamientos no había nada más que pecado, que heridas, que odio. Estas cosas estaban en mí por completo. Y sabiendo que yo era así,
Él me quiso y me amó de primeras. Y ese es el versículo 19 de hoy. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando lo vemos con estos ojos, nos damos cuenta que la Biblia en sí, en total, está hablando desde una historia de adopción. Dios, para adoptarme desde el comienzo, prometió que iba a salvarme, y por eso vino a la cruz a través de la simiente de la mujer, y fue a la cruz, no fue algo gratuito, fue al costo, al precio de la sangre de Jesucristo, y a través de esto Él me abrió la puerta para la salvación. Y esto es lo que está hablando la Biblia entera. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Para hacerme su hijo. Y es que tiene que ser lo contrario. Yo debería dar dinero, yo debería hacer algo, yo debería esforzarme para poder ser hijo de Dios. Debería pasar algo, pero la Biblia está diciendo que no es así. Dios nos amó mucho. Dice que nos amó tanto. Dice en Hebreos 12:2, dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por esa felicidad, pensando en la adopción. Por eso, si nosotros resumimos la Biblia en una cosa, es que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la historia más maravillosa de salvación, de adopción, de la que está hablando la Biblia, y el único camino es este. Solamente hay un camino para ser hijos de Dios, y Jesús mismo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para la salvación es solamente Jesucristo. Nos quería hacer hijos, Él rompió todas las tinieblas, todo el poder de Satanás sobre nuestras vidas, y Él abrió el camino para estar con el Padre, limpiándonos de todo el pecado. En esa cruz, de una vez y para siempre, Él tomó todo ese pecado y nos limpió por completo. Y de esta manera Él cumplió todas las condiciones, y por eso en Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Nosotros fuimos adoptados por el Señor, y ya podemos llamar a nuestro Padre Padre. Abba, Padre. Le podemos decir Abba a Dios, le podemos decir Padre. Y la palabra dice simplemente: si nosotros creemos en Jesús y confesamos con nuestra boca, somos salvos. Y por eso en este tiempo hay alrededor de 70 personas que vinieron por primera vez, y puede que ustedes todavía no llamen a Dios Padre, que pareciera que Dios no fuera su Padre. Y ustedes dicen: no, pues que yo también quiero ser adoptado, yo también quiero ser hijo de Dios. En este momento lo único que tienen que hacer es abrir la puerta de su corazón. Porque Dios les está diciendo que abran las puertas. ¿Por qué? Porque Él ya pagó todo. Y no se trata simplemente de seguir algo, sino de repetir unas palabras, sino decir: Señor, yo quiero ser hijo tuyo, yo quiero realmente vivir de esta manera. Y en este momento vamos a cerrar los ojos y pueden repetir después de mí estas palabras. Voy a orar y pueden repetir: Dios de amor, yo soy pecador. Hasta este momento no sabía de Dios y viví de la manera que quise. Pero en este momento abro las puertas de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor
como mi Cristo. Ven a mi corazón y sálvame. Y todos mis pecados. Y yo creo que todos mis pecados fueron solucionados en la cruz. De ahora en adelante, hasta que vaya al cielo, guíame. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes hicieron esta oración con fe, pueden tener la seguridad de que nacieron de nuevo y que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y ya pueden vivir una vida diferente a la anterior, ya pueden vivir por fe. Ya no es de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus cuentas, sino 100% como hijos de Dios. Y yo los bendigo para que disfruten esto. Esto ya es conclusión. Últimamente hay mucha comida ahora que está de moda que es sin azúcar, sugar free. Y también las cosas que tienen harinas tienen gluten. Entonces hay cosas que ya son gluten free. Y ya sin harinas, dicen que son ricos, pero la verdad no es que sean muy buenos, pero ¿qué es lo que más difícil hace la vida en nuestras familias? El temor por los problemas. Y si nosotros pudiéramos vivir sin temor, seríamos muy felices. Si pudiéramos estar sin temor. Y la palabra dice que podemos vivir sin temor. ¿Y qué dice la palabra en el versículo de hoy? Que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué no tenemos razón para temer? Porque tenemos razón para no temer, porque ya nosotros somos hijos de Dios. A mí por las noches, cuando era joven, me daba mucho miedo las noches en las tardes no, pero en las noches, en las tardes no porque estaba mi familia, pero en las noches me daba miedo. Y si en este momento mi familia pudiera si nuestra familia pudiera vivir sin temor, ¿cómo sería? Pero yo espero que nosotros en este tiempo dejemos todo delante de Dios y sepamos que no tiene que haber temor cuando estamos en Cristo. Y la forma de confirmar esto cuando estamos aquí es el culto. Hace poquito estaba viendo el número y veo que hay muchas personas. Y yo los bendigo y yo espero que ustedes vivan sin fe y que sin temor y que hay todas ustedes como familias y como extranjeros puedan levantarse y disfrutar esta vida sin temor. Y ahora que celebramos ahorita recibimos la palabra y vamos a tener un tiempo para orar juntos.